Amados, buen día, ¿cómo están? Bendiciones, Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día, otro Shabbat, otro sábado donde podemos estar compartiendo su palabra, su diseño. En este tiempo hablando acerca de la redención de Yeshua, ¿sí? Lo que ésta significó e implica todavía aún para nuestras vidas. Mientras esperamos un segundito, que algunas personas se conecten. Buen día para todos. Buen día para los que pueden ver este video en vivo. Y buen día también para que luego los vayan a ver en diferido, sábado 20 de marzo del 2021, 10 de la mañana, aquí en Argentina, en Córdoba, en Montebuey. Un abrazo gigante para todos. Gente querida, el jueves habíamos empezado a hablar acerca de la redención de Yeshua. ¿Sí? Habíamos hecho como una primera parte. ¿Sí? Y sabíamos que hay mucha tela para cortar al respecto, así que era como imposible poder hablar todo una sola vez, ¿no? Así que, bueno, dio lugar a esta y tal vez una tercera, así que vaya a saber, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno poder estar compartiendo esto, ¿sí? Gente, y todo esto en referencia o en alusión a Pesaj. Sabemos que el próximo sábado 27 de marzo, vamos a estar festejando la Pascua, ¿sí? Mal llamada Pascua, ¿sí? No sería en sí la palabra Pascua, sino la palabra original es la palabra Pesaj, ¿sí? Con J al final, Pesaj, ¿no? Y en su sentido hebreo significa pasar por alto, ¿no? haciendo alusión a cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, bendiciones para vos y los tuyos. Haciendo alusión, ¿no? al tiempo del pueblo de Dios, allí cuando estaba esclavo, cuando estaba cautivo en Egipto, y el Señor se había propuesto liberarlos. Entonces esa noche el Señor le había dado instrucciones para que ellos sacrificaran un cordero y usaran su sangre, la sangre del cordero, para pintar los postes y el dintel de la puerta, haciendo caso a la instrucción de Dios, para que cuando esa noche pasara el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, ¿sí? Sobre las casas pintadas, él pasara por alto, ¿no? Y fue lo que pasó. Al otro día, ¡oh! Gran sorpresa, aquellas puertas que no habían sido pintadas con la sangre del cordero, aquellos que no habían llevado a cabo la instrucción del Altísimo, sobre ellos, ¿sí? Cayó la muerte de los primogénitos, ¿sí? Y gran dolor ese día, claro que sí. Entonces, Pesaj nos hace alusión a ese momento, ¿no? Nos lleva hacia ese momento donde un cordero tuvo que ser sacrificado. Recuerden que la instrucción del Padre Eterno era un cordero de un año, sin mancha, el perfecto de la manada, haciendo referencia, ¿no? a Jesucristo, ¿sí? A nuestro Yeshua. Así que bueno, recordamos el sábado que viene, vamos a recordar. O sea, si bien uno debe recordar esto todos los días, ¿no? Claro que sí, uno debe recordar su sacrificio, el sacrificio de Yeshua, uno lo debe recordar todos los días. Yo todos los días tengo que recordar lo que Él hizo por mí, ¿sí? Y para mí. ¿Qué sería de vos y de mí si no fuera por Él? ¿A dónde estaríamos? ¿Hubiéramos llegado hasta hoy? Difícilmente. Ya estábamos mal, muy mal, cuando Él salió a nuestro encuentro. Imagínense hoy, tanto tiempo después. Yo hace 26 años, más o menos 26 años, que acepté a Yeshua en mi corazón y estaba mal en aquel tiempo. Imagínense, difícilmente hubiera llegado hasta hoy. Yo creo que mis problemas, creo que mis adicciones, ¿sí? Me hubieran destruido. No hubiéramos podido llegar al día de hoy. Así que mirá si no vale la pena recordarlo cada día, ¿sí? Pero hay un día específico para celebrar eso. Hay un día específico y fue el 14 de Nisan.
Recuerden que cuando llegó el día 14, el Señor le dice, hoy 14, hoy será el primer día del primer mes para ustedes. ¿Sí? Entonces, el 14 de Nisan, o sea, el sábado que viene, para el pueblo judío será su primer día del año. Así que qué lindo recordar ese momento y celebrar esa fecha. La fecha que nuestro Yeshua, nuestro Redentor, dio su vida por nosotros. Decíamos el sábado pasado que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Ahí figuraba toda nuestra deuda, Ahí figuraba toda nuestra deuda, todo lo que nosotros debíamos. La maldición que cargaba sobre nuestras espaldas por haber caminado bien lejos de la ley del Señor, de la instrucción de Él, por haber hecho lo contrario a lo que Él manda. Entonces, vos y yo recibíamos, o merecíamos, mejor dicho, merecíamos la muerte. Ser fulminados, desaparecer de esta tierra, por haber caminado tan alejados de su palabra. Pero Él tuvo misericordia. Hay una versión que dice que Él tuvo un perdón sobre nuestra vida tan generoso. Y así fue. Porque Él perdonó todos nuestros pecados. Todos. Desde el día que naciste, ese pecado original que cargamos, la iniquidad sobre nuestras vidas. ¿Sí? Pero toditos. Todo lo que hicimos, lo que hacemos y aún lo que haremos en contra de su voluntad. ¿Cargaremos las consecuencias? Sí, claro que sí. No vamos a ser libres de las consecuencias. ¿Sí? Pero hay perdón abundante, hay perdón suficiente, gente. Cuando nos acercamos delante de Dios con un corazón humillados y arrepentidos, Papi nos perdona, nos fortalece y nos dice, hey, vamos, sigue adelante. No pares por nada. Amén. Buen día, Neri. ¿Cómo estás? Para vos y tu familia. Buen día también. Bendiciones. Así que, gente, miren si no vale la pena recordar esto. Más sabiendo que esa fecha está llegando. Decíamos el otro día que estamos en esa fecha donde el pueblo del Señor allí en Egipto estaba como seleccionando, ¿no? de la majada. Estaba seleccionando, estaba buscando, ya estaba apartando el mejor cordero para el día del sacrificio. Así que qué lindo y qué bueno. Y habíamos hablado de varias cosas, gente. Habíamos hablado de algunos puntos, ¿sí? Habíamos hablado acerca de Colosenses 2.13, ¿sí? Y quiero ir para allá. Colosenses 2.13, o sea, vamos a retocar así por encima nomás lo que habíamos visto el jueves, ¿sí? Y Colosenses 2.13 dice lo siguiente: antes de morir, a ver, ¿a dónde voy? Sí, esta es la nueva versión internacional, la que estoy leyendo, y dice 2.13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Y miren esto, versículo 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La ley requería algo, la instrucción del Señor requería algo y nosotros no alcanzamos los, ¿cómo se dice? No alcanzamos lo que Dios esperaba, ¿sí? Acerca nuestro. Dios esperaba que nosotros pudiéramos cumplir. Claro que no, claro que era imposible, gente. Era imposible cumplir con los requisitos de la ley. Uno solo pudo hacerlo. Uno solo pudo hacerlo y ese fue Yeshua, que fue perfecto en su vida aquí en la tierra. Qué tremendo. Entonces dice, anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándolas en la cruz. Y desarmó a los poderes y a las potestades por medios de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tantas veces, gente, tantas veces por no ser responsables, ¿sí? Por nuestra forma de vivir, ¿cuántas veces le echamos la culpa a un diablo derrotado, a un diablo vencido, a un diablo que fue humillado
y que desfiló públicamente en su derrota. Lo hicieron desfilar a él y a todos los suyos, lo hicieron desfilar públicamente exhibiendo su derrota. La derrota que vino sobre ellos a través de la muerte de nuestro Yeshua. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso digo de que muchas veces termina siendo más fácil echarle la culpa al diablo. ¡Ay no, el diablo! En vez de hacernos responsables de nuestro caminar diario. Entonces, Señor, perdóname, porque yo no camino, no, culpa de, no. Señor, yo no caminé bien, Señor, yo muchas veces camino alejado de tu palabra. Yo, Señor, pretendo vivir mi vida como a mí me parece, sin entender qué es lo que vos querés para mí, cuáles son los requisitos del cielo, cuáles son los requisitos del reino donde vivo. Recuerden que Yeshua vino y nos cambió de reino. ¿Sí? Él cuando vino nos encontró ¿dónde? Sumergidos, inmersos en el imperio de la muerte. ¿Sí? Pero Él nos sacó de ahí a través de su resurrección, a través de su muerte y resurrección. Cuando nosotros un día abrimos nuestra boca y decimos, Señor, te creo que eres real, Él automáticamente nos quitó, nos cambió, nos sacó del imperio de la muerte y nos estableció en su reino de luz, en el reino de los cielos. Por lo tanto, ya no pertenecemos más allá. Así que basta de decir, Señor, culpa de aquel, culpa de aquel no oro, culpa de aquel estoy triste, culpa de aquel no leo, culpa de aquel, sea de alguien o de algo. Pero el ser humano por lo general tiende a echar culpas y a no asumir las responsabilidades. Entonces que por una vez le podamos decir, una vez y por todas ya definitivamente le podamos decir, Señor, perdón, yo soy el que no está ajustado a tu verdad. Yo soy el que está fuera de tiempo contigo. Perdóname, Rey. Y empezar a estudiar la Biblia, empezar a leer la Biblia, a conocer cuáles son los requisitos del reino ahora donde vivo, para vivir conforme a ellos, gente. Y hacer real el sacrificio, la muerte, la redención de Yeshua sobre mi vida. Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa que conozco, leo la Biblia y conozco lo que Yeshua hizo, ¿sí? pero no vivo conforme a lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces eso se tiene que hacer carne, yo tengo que creer que eso es real y tengo que vivir de esa manera. Mire, gente, yo quiero leerles el mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leer Colosenses 2, capítulo 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. En la versión Palabra de Dios para Todos. Y miren lo que dice, miren qué tremendo. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Pero miren esto. Él venció, Yeshua, en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Desarmándolos. Reina Valera dice despojándolos. Y despojándolos, desarmándolos, hace alusión, gente, a que si me tuviera que desnudar por completo. A perder ese cargo, esa posición que tenía. ¿Sí? Desarmándolos. Y obligándolos, miren esto, obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el estatus del diablo hoy. El estatus de principados, de potestades, de los demonios, derrotados, vencidos, despojados, han sido obligados a desfilar públicamente, exhibiendo su derrota. ¡Wow! Por eso es que la Biblia dice, gente, allá en el libro de Efesios, dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Yeshua. Efesios 2:21 dice que Yeshua está sentado con el Padre en lugares celestiales, por encima
de poderes, de principados, de potestades. Estos están debajo de la planta de sus pies. ¿Y a dónde estamos nosotros sentados? Con Él, en esos mismos lugares celestiales. Donde principados, potestades, el mismo Satanás está debajo de nuestros pies. Pero muchas veces no vivimos así. Muchas veces no vivimos así. Y muchas veces queremos hacer una lucha cuerpo a cuerpo con Él. Y queremos pelear como de igual a igual, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a los poderes demoníacos como de igual a igual, como si estuviéramos en el mismo nivel. Entonces me voy a preparar y me voy a esforzar para ver si puedo ganar. Y señores, no es así. La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que nuestro estatus, ¿sí?, está por encima de ellos. Estamos en lugares celestiales, en lugares altos, por encima, no de igual a igual. Muchas veces la guerra espiritual plantea como una lucha de igual a igual, cuerpo a cuerpo, a ver quién es más fuerte, a ver en esa puja quién gana. Y señores, no es así. No es así, la Biblia declara otra cosa. Que nosotros estamos en una posición de gobierno y ellos en una posición de derrota, desarmados, destronados. En su momento, claro que sí, tenían prácticamente total dominio sobre nuestras vidas. Porque cuando Yeshua, cuando el Padre Celestial le entregó a Adán y a Eva la autoridad, le entregó toda autoridad sobre todo lo creado. Le dijo, sojuzguen, dominen. Entonces tenían una posición altísima de gobierno. Y qué loco, ¿no? Cuando vemos que la teoría de la evolución nos presenta que venimos del simio, del mono, allá, de los neandertales, ¿sí? Hombres así, con esos palos donde llevábamos de los pelos a las mujeres adentro de las cuevas. ¡Qué loco! Cuando la Biblia nos plantea que Adán y Eva tenían la posición de gobierno más alta que te puedas imaginar. Entonces, ¿Satanás qué hizo? Muy sutilmente hizo que el hombre, la mujer, en su tiempo, le cedieran a él toda autoridad. Pero Yeshua, en su muerte, en su sepultura y aún en su resurrección, hizo que les quitó, les arrebató las escrituras, le arrebató las llaves y nos las entregó nuevamente. Volvemos a tener aquella posición alta de gobierno. Gobernamos sobre todo lo creado, gente. Es que por eso es que Dios no puede hacer nada en la tierra por sí solo, sino que necesita a uno, aunque sea uno que se entregue, que se someta a Él por completo, por amor, a yo poder entender que Él es jefe, que Él es Dios. Yo en mi condición de criatura me entrego a mi Creador, pero también en mi condición de hijo, ¿sí?, debo respeto y debo obediencia a mi papá. Entonces, Él tiene determinado qué es lo mejor para mí. O Él me comenta sus planes. Él trae revelación en mi vida acerca de cuál es su diseño, para yo poder hablarlo, establecerlo y que Él pueda manifestarse a través de la vida de un hijo y poder llevar a cabo su plan. Él no puede pasar por encima de la autoridad que nos delegó. ¿Sí? Por eso es que dicen, no haré nada sin contarles primero a mis siervos los profetas, para que ellos hablen, para que ellos decreten, entonces yo puedo moverme a través del decreto. ¿Sí? Qué tremendo. Pero vuelvo a decir, muchas veces esa guerra espiritual nos ha planteado esa situación, ¿no? De cuerpo a cuerpo, de que voy a gritar y voy a ver y voy a estar pujando ahí hasta... No, gente.
En la posición de gobierno donde estamos, nosotros le ordenamos a Satanás que saque, que suelte los territorios, que suelte las vidas. Ahora, ¿como yo quiero? Claro que no. Conforme al decreto del Padre. ¿Qué es lo que el Padre ya decretó? Para que yo pueda anunciar ese mismo decreto aquí en la tierra. No puedo andar por ahí, ¿sí?, decretando, no puedo andar por ahí diciendo lo que a mí me gustaría o lo que a mí me parece. Claro que no. Sino que me debo a Él, me someto a Él, me entrego a Él, me rindo ante Él, para que Él me revele su diseño y yo poder hablar, poder establecer conforme a lo que ya fue establecido en los cielos. ¿Vieron cuando Pedro le dice, Pedro, a ti te doy las llaves y te doy el poder de atar y desatar para que desates y para que ates? Eso no es que podemos hacer lo que querramos, podemos atar y desatar lo que se nos ocurra. No, Señor. Tenemos que ver y conocer qué es lo que el cielo ya ató para poder hacer ese mismo decreto sobre la tierra. Y tenemos que conocer qué es lo que el cielo ya desató para poder hablarlo y establecerlo y que ese desate ocurra también aquí en la tierra. Entonces, yo no mando acá pidiéndole al cielo que haga tal cosa. No, Señor. Tengo que conocer qué es lo que ya fue atado y desatado en el cielo para establecerlo aquí en la tierra. Esa es la autoridad que tenemos, gente. Por eso es que si Dios nos plantó en un lugar, tenemos que conocer cuál es el diseño del Padre para ese lugar y declararlo y establecerlo. Y no tener una guerra con Satanás. La guerra ya fue ganada. Nosotros lo que tenemos son luchas diarias. Todos los días tenemos pequeñas batallas. Muchas veces contra nuestros mismos pensamientos. A Satanás y a los demonios les ordenamos que tienen que salir. Y se tienen que ir. Nos tienen que hacer casos. Siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Yeshua. Recuerden que Yeshua dice, si permanecen en mi palabra, el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Si permanecen en mi palabra. Si permanecen en mi palabra. Entonces, esa palabra, mi palabra, los hará libres. Pero la condición es permanecer en su palabra. Vivir conforme a su ley, conforme a sus ordenanzas, conforme a lo que Él estableció para su pueblo. No puedo vivir como yo quiero, sino vivir conforme a como Él estableció. Es mi responsabilidad como hijo, ¿sí?, como habitante del reino. En Romanos, lo anoté por acá, en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, déjenme ir para allá. Romanos capítulo 8, verso 1, dice así. Perdón, estaba buscando en un lado. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, porque estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Busqué la palabra están y tienen que ver con un perímetro fijado por Él. Los que están dentro de ese perímetro que Él fijó. ¿Y cuál es el perímetro? Son sus instrucciones. Entonces, ninguna condenación hay. Para los que alguna vez hicieron la oración de fe, no dice eso. Para los que van a la iglesia, no dice eso. Para los que oran todos los días, no dice eso. Para los que ayunan, no dice eso. Dice, ninguna condenación hay para los que están. Los que están dentro del perímetro por Él fijado. Para los que están dentro de lo establecido por Él en su palabra. O sea, para aquellos que tratan de hacer todo lo posible, porque nos equivocamos un montón de veces, gente.
nos equivocamos un montón de veces, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos. No nos echamos para atrás. Le pedimos perdón a nuestro Padre. Sabemos que vamos a tener que vivir las consecuencias de haber errado, pero aceptamos la responsabilidad. Aceptamos la consecuencia, pero me sacudo y sigo adelante. ¿Sí? Entonces, para los que de esa manera buscamos hacer la voluntad del Señor, ¿qué es lo que Él dijo? ¿Qué es lo que Él estableció? ¿Cómo Él quiere que yo viva? Entonces, hacemos todo lo posible. Aunque vamos a equivocarnos, claro que sí, pero seguimos intentándolo una y otra vez, haciendo todo lo posible para vivir conforme a su diseño, a lo que Él estableció para nuestras vidas. Para esos no hay condenación, ninguna condenación. Qué tremendo. Tremendo, gente. Y para esos, porque así arranca el capítulo 8 del libro de Romanos, para esos dice que ninguna condenación hay. Pero también añade en el 8:35, también del libro de Romanos, vamos para allá. Miren lo que dice. ¿Quién nos apartará? ¿Quién? ¿Quién podrá? ¿Quién será el que se anime a intervenir, a meterse? ¿Quién es el kamikaze que osará querer separarnos? ¿Quién? Dice Pablo. Miren esto. Verso 35. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. ¿Quién? ¿Quién? Nada, ni nadie. ¡Qué tremendo! Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas que van para el matadero. Sin embargo, qué tremendo esa palabra, cuando dice entonces, sin embargo, son palabras clave, gente, marcan una diferencia. Sin embargo, en todo esto, sin embargo, y aunque estemos pasando por todo eso, gente, cuando Pablo dice tribulación, hambre, angustia, persecución, peligro, violencia, nos está diciendo, hey, son cosas por las que seguramente vamos a pasar, vos y yo. Son cosas que seguramente vamos a pasar por eso. Pero dice, aunque estemos pasando, porque la palabra dice que por causa de Él, este tipo de cosas nos pasa, porque se nos trata como ovejas que van al matadero. Yo en Belleville, donde tenemos nuestra casa, vivimos a una cuadra del matadero, ¿sí? Y a veces nosotros escuchamos no sé si se dice el bramido, ¿no? El bramido de los animales, cuando estos animales se han criado en un campo, ¿no? En un campo, por ahí se criaron. Pero de pronto, en un momento, los empujan y los suben a un camión. O sea, ya eso genera un trauma para el animal. Y después, en ese camión, el animal está perturbado y con picanas, ¿no? Acá se le dice picanas, que es una especie de mango con dos pilas y un extremo de acero, como que si fueran dos pinches en la punta, donde se lo toca al animal y le transmite corriente, le da golpes de corriente, ¿no? Entonces con una picana los picanean para que el animal, ya traumado, baje del camión hacia el corral, donde después es a su vez dirigido hacia un brete, donde ahí encuentra la muerte, ¿no? Y desde nuestra casa se escucha el bramido, ¿no? De los animales, el grito de los cerdos cuando son así arriados, ¿no? Hacia su muerte. Y dice que así nosotros somos muchas veces conducidos en esta vida, como ovejas al matadero, ¿no? Como vacas, como nuestro bramido todo el tiempo por las
diferentes tribulaciones, persecuciones. Yo creo que no estamos ni cerca de haber vivido eso todavía. A lo sumo habremos recibido, no sé, alguna burla de algún compañero de trabajo, de algún familiar, de algún por la calle, pero creo que no hemos ni cerca vivido y pasado por esto todavía. Dice la Biblia que en los tiempos que vienen sí vamos a tener que pasar por eso. Por eso que papi nos está preparando para todo ese tiempo. Pero bueno, no importa. Él dice que nos va a guardar para que podamos cumplir nuestro propósito. Pero dice aquí, aunque, sin embargo, aunque ¿no?, estemos pasando por eso, somos más que vencedores. ¡Wow! ¿Ah? Qué loco, ¿no? Como anoche en el tiempo de vigilia que tuvimos, ¿sí?, acompañando a nuestros hermanos cubanos, ¿no?, tuvimos un hermoso tiempo de vigilia de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, ¿sí?, acompañándolos en su causa. Hablábamos de esto, ¿no?, de cómo yo a veces pienso y cómo yo a veces veo la cosa en relación a cómo Dios lo determina en su palabra, ¿no? A veces nosotros decimos, Dios, líbranos de todo eso. Señor, no quiero ni sufrir siquiera. Pero leíamos en el libro de Filipenses donde dice que Dios nos ha concedido el honor, no solamente de creer en Yeshua, sino también de sufrir por causa de Él. Así que yo oro y ayuno para que nadie siquiera me toque y trate de sufrir nada. Y el Señor dice que nos ha concedido el privilegio, el honor de sufrir también por Él. Qué loco, qué loco. Así que es un honor para el que esté pasando por tribulaciones, por persecución, por peligro, por hambre. El Señor dice, wow, qué honor que le he concedido. ¿Ah? Que podamos entender eso, gente, porque si no vamos a andar siempre escapando, ¿no? Escapando de ese tipo de cosas, pidiendo cadenas de ayuno y oración a favor nuestro, porque estamos pasando por ciertas dificultades. El Señor dice, no, te lo he concedido como un honor que pases por eso. Qué loco. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó. Pagó nuestra deuda. Clavó esa acta de decretos que decía que no habíamos superado la expectativa de Dios, que habíamos transgredido la instrucción de Dios, por eso merecíamos la muerte. Y Yeshua dijo, hey, yo pago ese precio. Yo pago ese precio. Yo pongo mi vida por Él. Y clavó esa acta en la cruz. Por eso es que ya ni vos ni yo, ya no hay condenación alguna. Ya no vamos a ser condenados en ese juicio del Señor por haber vivido en contra de su voluntad, sino que Yeshua pagó por nosotros esa deuda. Ahora tenemos que ser responsables por el lugar a donde estamos. Ahora fuimos hechos, ya no somos más criaturas de Dios, sino que ahora fuimos hechos hijos, herederos, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, comprado por Dios, redimido. Ya no fue simplemente expiado tu pecado, ya no fue simplemente cubierto para que el año que viene se tuviera que volver a cubrir. No, Yeshua lo hizo una vez para siempre, lo redimió, lo extirpó, lo quitó. Ya no existe más, Dios ya no tiene memoria de tu pecado. Pero recordemos que hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Hemos sido introducidos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y hay normas, hay instrucciones que ese reino tiene y debo conocerlas para vivir conforme a la palabra del Señor, para estar en Yeshua. Vuelvo a leer 8:1 del libro de Romanos y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están. Ahí pone un para los que están, pone un condicionamiento.
Hey, ya no hay condenación. Si aceptaste al Señor en tu corazón, ya no hay condenación. No está diciendo eso. Está diciendo para los que están. Para los que están dentro del perímetro que Él determinó. Para los que caminan conforme a sus leyes, conforme a su instrucción. Para los que son obedientes a las instrucciones del Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Estoy viviendo como su palabra manda? Entonces no estoy en Yeshua. No estoy en Yeshua. Ojo con la condenación, porque no estoy. Pero yo hice la oración una vez. Yo hace 20 años que voy a la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia no te aplaude por los años que hagas que vos vas a una iglesia. La Biblia en ningún lugar dice que tenés que abrir tu corazón y hacer una oración y después vivir como quieras. No, Señor, es creer en Él y aceptar su gobierno sobre tu vida. A eso hace referencia la Biblia. Entonces, esos están en Yeshua. Y para esos no hay condenación. Para esos nada ni nadie los apartará del amor del Señor. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes celestiales, espirituales, malos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa que haya sido creada, nada te puede separar del amor de Yeshua. Si estás en Él, si estás dentro del perímetro, del marco que Él determinó a través de su palabra. Si se te encuentra ahí adentro, si se te encuentra siendo obediente en la instrucción, obediente en lo que Él manda, rendido a su gobierno, haciendo lo que Él determinó, no lo que a nosotros nos parece. Entonces, nada ni nadie, gente. Nada ni nadie. Y hemos sido libres de toda condenación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Vuelvo a leerles Colosenses. Y dice, Él venció a poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos, despojándolos, desnudándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Esa es nuestra posición, gente. Se nos ha devuelto la posición de gobierno. ¿Por tus méritos? No, claro que no, por los méritos de Él. Por su sacrificio, por su sangre, por su acción de entrega, de obediencia a lo que la palabra manda. Qué tremendo. Por sus méritos, gente. Se nos ha sido devuelta esa posición de gobierno. Por lo tanto, no existe una lucha cuerpo a cuerpo. En una lucha cuerpo a cuerpo, gente, vamos a perder mal. En una lucha cuerpo a cuerpo vamos a perder mal. Por eso es que el Señor no nos puso cuerpo a cuerpo, nos puso por encima. Donde nosotros golpeamos de arriba. ¡Paf! Mazazo en la cabeza al diablo. Mazazo a sus planes. Mazazo a sus iniquidades. Mazazo a sus estrategias. Estamos en una posición de gobierno por encima. Yeshua lo hizo. Eso implica también la redención de Yeshua. No es simplemente alguien que ocupó tu lugar. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Va mucho más allá que tanto que no me alcanza el tiempo. Y vamos a tener que hacer otra parte acerca de esto. Para seguir hablando acerca de lo que implica su muerte, su resurrección. ¡Qué tremendo, gente! ¡Qué tremendo! Y poder así descubrir, gente, aquella identidad que ha sido restaurada por Él. Aquella paternidad que ha sido restaurada por Él. Aquella comunión que Él restauró. Él, a través de su resurrección, gente, a través de su sacrificio, resurrección, restauró la comunicación entre nosotros y Papi. Tenemos nuevamente acceso al trono de gracia, al trono de misericordia, porque rasgó el velo, rasgó lo que nos separaba
Y anoche hablábamos acerca de que ese velo que separaba el lugar santo del santísimo, solamente el sumo sacerdote y únicamente una vez al año podía entrar en ese lugar, guardando todos los protocolos descritos en la Biblia. Pero Yeshua vino a romper con ese velo. Y ahora tenemos entrada, vos y yo, libremente, de manera gratuita. Podemos entrar confiadamente ante su trono y poder estar ahí no solamente una vez al año, sino todos los días, las veces que querramos. ¡Wow! Miren si no vale la pena descubrir lo que implica, lo que implicó, pero lo que implica aún todavía, ¿sí? Su redención. Así que, gente, les animo a descubrir, todo esto. Descubran, lean, no se queden con lo que yo les digo nada más. Descubran y lean, por favor. Susi, ¿cómo estás? Susana, Dios te bendiga, buen día. Te estaba esperando, Susi, te estaba esperando. Ahí estuve leyendo sobre... Bueno, quiero dar por finalizado, si me esperás un ratito, Susana, quiero dar por finalizado entonces, por finalizado por hoy, solo por hoy, el tema de la redención de Yeshua. Vamos a estar nuevamente seguro el día jueves o el próximo sábado, vamos a seguir hablando de esto. El próximo sábado, bueno, más que nunca el próximo sábado, recuerden entonces, es Pesaj, ¿sí? Y vamos a estar celebrando junto con ustedes esa santa convocatoria de nuestros padres, ¿sí? Así que seguramente entonces el día jueves o el día sábado seguro de cajón, vamos a seguir con esto. Y no solamente le quiero responder a Susana, sino que sirve para que todos nosotros conozcamos más acerca de lo que la Biblia habla. Susana el otro día me preguntaba acerca del Urim y del Tumim, y ella me decía que significaban maldiciones, ¿sí? Ay, Susana, se me fue. Porque no escribí, sino que lo retengo en mi mente. Y perfecciones. Que Urim significaba maldiciones y Tumim significaba perfecciones. Y no significa eso, significa luces y perfecciones, ¿sí? El Urim significaba, o sea, la palabra Urim significa luces y la palabra Tumim, ¿sí? Significa perfecciones. Y era algo, como decíamos el otro día, hay varias interpretaciones al respecto. Hay dos que son las más importantes, las que más se nombran, de las cuales de estas dos creo que la que voy a mencionar ahora primero puede ser la más exacta, ¿sí? Porque la Biblia no hace mucha referencia al respecto, no da demasiados detalles, hay como toda una sombra detrás de todo eso. Entonces lo que se calcula, lo que se especula es que el sumo sacerdote, ¿sí? tenía su vestimenta, tenía su túnica, y sobre su túnica tenía un pectoral, y en ese pectoral estaban las 12 piedras, y cada piedra significaba, o cada piedra representaba una tribu de Israel. Entonces en su pectoral tenían, ¿sí?, engastadas, ahí enclavadas las 12 piedras, y detrás de ellas, tenía como un bolsillito, ese pectoral, tiene como un bolsillito, y aparentemente el Urim y el Tumim eran dos piedras. ¿Sí? Una de las cosas que se dice eran que eran como dos piedras, ¿sí?, que se tenían ahí atrás, ¿sí?, ahí guardaditas ahí atrás. Entonces cuando el pueblo de Israel como nación tenía que decidir algo, ¿sí?, tenía que tomar alguna decisión con respecto a algún asunto nacional, ¿sí?, entonces se usaban esas piedras, ¿sí?, y se las tiraba como una especie de dados, ¿no?, donde las tiraban sobre, no sé, tal vez sobre el piso, ¿sí?, y depende el brillo que estas piedras daban, podían decir si Dios daba el ok o si no. Otros dicen que el Urim y el Tumim eran así dos piedras que en una podía estar escrita la palabra sí y en otra la palabra no. Entonces cuando las tiraban, depende cómo salían las piedras, cómo quedaban posicionadas, decían Dios dijo que sí o Dios dijo que no. Era la forma, gente. Literalmente, era la forma en la que Dios respondía sobre asuntos nacionales en ese tiempo,
¿sí? Otros dicen que el Urín y el Turín podía ser piedras donde de un lado estaba pintado blanco y del otro lado estaba pintado negro, ¿sí? Donde cuando lanzabas ambas, si salían las dos con el lado blanco hacia arriba, Dios decía que sí, pero si salían las dos con el lado negro hacia arriba, Dios decía que no. Pero si una salía del lado blanco y la otra del lado negro, entonces es como que Dios no respondía el asunto, ¿sí? Como que Dios no daba respuesta. ¿Sí? Otros también dicen, esa es la versión más exacta, se podría decir, al respecto, pero también hay una versión que anda dando vueltas, ¿sí? Que el Urín y el Turín podían ser como dos bordados, ¿sí? Como dos grabados que el sumo sacerdote tenía en su pecho, detrás, ¿no? En ese bolsillito, detrás de las 12 piedras, tenían grabados ahí, ¿no? Y que el Señor, cuando tenía que responder en algún asunto nacional, el sumo sacerdote tenía revelación al respecto. Era como que Dios le hablaba directamente al sumo sacerdote y él podía decir, Dios me dijo, y contarle al pueblo la revelación que había tenido de parte del Señor, ¿sí? Pero recuerden esto, Urín y Turín, entonces se refiere a luces, ¿sí? Hablando de revelaciones, y la palabra Turín tiene que ver con perfección, ¿no? Y en un sentido, de alguna manera, miren esto que importante, las prendas que el sumo sacerdote tenía habían sido órdenes de Dios, habían sido directivas de Dios. Entonces la idea era de que cuando el sumo sacerdote entrara a la presencia del Eterno, estuvieran bien cerca de su corazón el pueblo del Eterno. Las 12 tribus representaban esas 12 piedras que estaban allí en su pecho, cerquita de su corazón. Entonces el sumo sacerdote entraba con el pueblo del Señor en su corazón. Cargaba con las 12 tribus del Eterno, las 12 tribus que él había escogido, las cargaba cerca de su corazón, para ministrar el favor de Dios. Qué tremendo, ante su pueblo. Qué loco. Y con respecto a luces y perfecciones, ¿sí? Hace referencia a la luz, a la revelación que trae el Señor de su palabra, la cual nos enseña que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Lo perfecta que es su ley, gente, lo perfecta que es su instrucción. Entonces, Urín y Turín hoy en día, bueno, el Urín y el Turín se usó hasta que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Bajo las órdenes o bajo Nabucodonosor, ¿sí? Y a raíz de que fueron arrancados de su pueblo, a raíz de que fueron arrancados de su templo, se quedaron sin su pueblo, se quedaron sin su templo, ¿sí? Se quedaron sin el orden sacerdotal, sin el sacerdocio aerónico. Entonces no había sacerdote quien pudiera consultar a Dios mediante el Urín y el Turín, ¿sí? Y de ahí marcó una nueva época, ¿sí? A partir de ahí el Señor empieza a hablar directamente a sus profetas. Entonces empezó a levantar jueces, el Señor empezó a levantar profetas que hablaban directamente al pueblo de parte del Eterno, ¿sí? Pero si tuviéramos que hacer alguna referencia del Urín y el Turín, sería eso, ¿no? La revelación que el Padre trae a su vida, a nuestras vidas, la revelación, la luz que Él trae a nuestra mente, la luz que Él trae a nuestro entendimiento. Él abre nuestro entendimiento para que podamos recibir su revelación y entender que su palabra, su diseño, su voluntad, su instrucción es perfecta, ¿no? Qué tremendo. Miren cómo papi hace todas las cosas, ¿no? Pero, Susana, no hay mayores datos que esos. Mira que estuve buscando en varios lugares y no encontré más datos que esto. Esto que te estoy diciendo ahora es como un resumen que hizo de todo y es lo que se puede conocer al respecto. Así que espero haber no sé, saciado tu expectativa, ¿sí? Así que bueno, gracias entonces. Bueno, gente, Dios me los bendiga mucho, que tengan todos un excelente Shabbat, un excelente sábado, que puedan disfrutar el día del amor del Padre, que puedan usar este día para profundizar en su palabra, para conocerlo más, para indagar en las profundidades de su ley, en las profundidades de sus instrucciones, y que podamos en este día, ¿no?, poder decirle, Señor, realmente me entrego a tu dominio, me entrego, Señor, a tu gobierno, para vivir conforme a tu palabra y no como yo he querido en todo este tiempo. Porque, Señor, quiero que me vaya bien y quiero que nada ni nadie me aparte de tu amor y quiero estar
habitar en ti para que ninguna condenación, Señor, venga sobre mi vida. Así que mis hermanos queridos, les abrazo, les amo, que tengan un bendecido día. Gracias por estar ahí, por estar acompañando. Y nos vemos si Dios quiere en la semana. Los que se conectan con nosotros en los devocionales, estos que tenemos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y si no, nos estaremos viendo el próximo día jueves a las 9 de la noche. Así que, gente querida, un abrazo enorme. Lean acerca de la redención de Yeshua. No se queden simplemente con que alguien ocupó tu lugar, sino que va mucho más allá y puedas entender la profundidad de lo que Yeshua hizo a favor tuyo y de la posición de gobierno que Él te entregó para que puedas vivir en esa altura, ¿no? Para establecer gobierno, para establecer lo que el Señor ya decretó en el cielo. Y lo puedas establecer aquí en la tierra, allí donde te ha plantado el Señor. Gente, un abrazo gigante. Nos vemos entonces el próximo día jueves. Un abrazo enorme. Bendiciones en abundancia para cada uno de ustedes. Adiós. Shalom.